hay algunas películas que a mí realmente pueden edificar mucho. ¿Quiénes aquí han visto Intensamente? Levántenme la mano. Intensamente. ¿En serio? La mayoría no la ha visto. Ay, que ustedes no tienen hijos. O no tienen hijos chiquitos, Pero miren, les recomiendo a cualquiera que la vea. Se llama así mismo, Intensamente. Hay parte 1 y hay parte 2. Así que como la mayoría no la han visto, yo les voy a contar un poco. Si me ayudan con una imagen, no se preocupen que no voy a hacer spoiler. Como la mayoría no la ha visto. La primera parte trata acerca de una niña y cómo en su cabeza hay 5 personajes. Los 5 personajes representan a 5 emociones, las emociones básicas, que son alegría, tristeza, ira, asco, o mejor dicho, desagrado y miedo. Entonces, interesantísimo lo que se aprende de la dinámica que se da en nuestra mente acerca de estas emociones. Entonces, ¿por qué utilizo este ejemplo de la película? Porque en la película se ve que las emociones gobiernan a la niña. O sea, las decisiones de la niña están dictadas por sus emociones. Entonces, en la primera parte, hay un chin de spoiler, pero un chin así. Ok, en la primera parte, alegría es la que manda. O sea, alegría es la que dice, esto, aquello, corre, esto, aquello. Y alegría entiende que hay emociones de esas que no deberían, que deberían de tal vez acotarse el día entero y no hacer nada. Por ejemplo, tristeza. Entonces, muy interesante ver lo que tiene que ver con el gobierno de las emociones. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a los que vieron la película. Si ustedes se fijan en la película, las emociones tienen incluso una consola como la que tiene Eduardo ahí y Radamés. Ellos tienen una consola donde mandan direcciones, mandan órdenes a la niña. Entonces, ella, o sea, se ve como las emociones son las que gobiernan a la niña. Ahora, la pregunta para los que la vieron, ¿qué falta en la cabeza de Riley? Riley se llama la niña. O sea, dentro de todas esas emociones, ¿qué no hay? Vamos a ver. Si yo debía pensar en traer algo, un premio para el que me lo diga. Ok, no hay amor, no se ven manifestaciones de ello, pero algunas pudiéramos decir, pero no es eso. Vamos a ver, ¿qué no hay en la cabeza de Riley, en sus emociones? Dominio propio, interesantísimo. Muy interesante eso, vamos a hablar más de eso. ¿Alguien más? Tampoco era eso. No hay gozo tampoco, muy bueno, pero tampoco. Si nos fijamos, es que esos son espirituales, no son del alma. Por eso es que tampoco las pueden ilustrar. A ver, ¿se rinden? Confianza, buenísimo, pero tampoco. Vamos a ver, de los que vieron la película, ¿qué no hay en la cabeza de Riley? ¿Dónde están los niños de aquí? Amor, pero no es eso, pero estamos cerca, nos estamos acercando. ¿Qué no se ve en ella? No se ve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está gobernando sobre sus emociones. Porque en nosotros, como hijos de Dios, lo que tiene que suceder es que sobre nuestras emociones tiene que gobernar el Espíritu. Y esto lo podemos demostrar de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, dice la palabra que la paz de Dios gobierne sobre nuestra alma, sobre nuestro ser. Entonces, sobre nuestras emociones, si gobierna el Espíritu y nosotros aprendemos a gobernar sobre nuestras emociones, entonces muy difícilmente vamos a quedar como una de las estadísticas.
Y no quiere decir que no estemos expuestos a pruebas, a tribulaciones, al ritmo de vida de hoy día, pero a nosotros se nos fue dado la solución de este mal. Entonces, no quiere decir que un cristiano no pueda padecer de una depresión. Estamos expuestos a ello, puede ser, pero porque la depresión es una enfermedad. Incluso se atribuye también a aspectos que son del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el impacto, la influencia que tiene el fruto del Espíritu sobre nuestras emociones? Hagamos un repaso rápido, vamos a ver, por ejemplo, antes de entrar ahí, vamos a hacer a repasar algunos conceptos rápidamente. El espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es la parte de nuestro ser que tiene la conexión, la relación con Dios. También es inmaterial, igual que el alma, pero el espíritu es el que puede tener contacto con las cosas espirituales, valga la redundancia. Pero a veces confundimos el alma con el espíritu y todo eso es un debate. Hay gente que dice que son indistintos, que son uno solo. Yo creo en lo que dice la palabra, que dice espíritu, alma y cuerpo, haciendo una distinción entre ellos. Entonces, hablemos del alma. En el alma es donde residen las emociones. O sea, donde uno siente es en el alma. Así que, y podemos ver también cómo la palabra en ocasiones se refiere al alma y en otras se refiere al espíritu. Por ejemplo, dice Jesús en Mateo 11 del 28 al 30. Se los leo, dice en la Nueva Traducción Viviente. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Aquí hay mucho que desempacar. Por razones de tiempo lo vamos a hacer bien breve. Miren, lo primero es que hay que distinguir que dicen que hay gente que lleva carga pesada, pero él está hablando de dar descanso para el alma. Esta carga pesada puede ser la carga familiar, puede ser la carga del afán en el que tiene que entrar tal vez por causa económica. Hay muchos tipos de esta carga, pero él dice, pónganse mi yugo. Y como enseñaba el pastor Byron hace unos cuantos domingos, ese yugo lo que quiere decir es una conexión. Lo que el Señor está diciendo es, oye, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Conéctate conmigo. O sea, andemos juntos. De manera que ya la carga que era mía sola, ahora la llevamos los dos. La llevamos el Señor y yo. Entonces, ¿por qué se hace ligera la carga? Porque Él tiene más fuerza que yo, porque Él es Dios, porque Él en todo lo que nosotros estamos siendo probados, ya Él fue probado, porque Él es todopoderoso. Entonces, fíjense también que Él dice, déjenme enseñarles. O sea, lo primero es que debemos de tener una actitud enseñable. Entonces Él dice, yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden lidiar con sus cargas. Pero déjense enseñar. Por eso estamos hablando acerca de cómo entrenamos, cómo enseñamos a nuestra alma. Y lo primero que tenemos que decirle a nuestra alma es, tú tienes que depender de Dios. Porque si te lo tiraste arriba tú solo, te vas a cansar, te vas a agotar. No eres suficiente, me necesitas, dice el Señor. Entonces, fíjense que esa actitud resulta en que con su yugo la carga se hace liviana. Lo interesante del caso es que el yugo, nosotros nos vamos de lo visual
y vemos que el yugo es si tuviéramos la ilustración, el yugo es una madera, es un palo que pesa mucho, porque está puesto para unir a los dos bueyes. Pero nosotros nos ponemos a pensar en lo natural y decimos, ay, pero es que entonces andar con el yugo nos conviene estar unidos a Cristo, porque nuestra carga se va a hacer ligera. Entonces, ¿qué tiene que suceder como parte de este entrenamiento? Nosotros entrenamos el cuerpo. Como usted se habrá dado cuenta, yo no mucho, pero entrenamos el cuerpo. Entrenamos incluso nuestro intelecto, entrenamos nuestra mente desde que somos pequeños. Incluso, siendo nosotros como iglesia de Cristo, muchas veces estamos entrenando el espíritu, pero no el alma. Y somos orgánicos, o sea, somos integrales, espíritu, alma y cuerpo. El alma hay que enseñarle también. Entonces, dice en Efesios 3, del 16 al 19, leo en la Reina Valera del 60, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 3 cosas a resaltar: ser fortalecidos en nuestro interior. Nuestra alma tiene que ejercitarse y hacerse más fuerte, ser fortalecida. Pero ¿cómo se da esto? Por el Espíritu. Es el Espíritu el que hace eso. Y sigue diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Interesantísimo que aquí diferencia entre lo que es comprender y conocer. Dice, yo puedo comprender la amplitud, el largo, la anchura, la altura, las dimensiones del amor. Pero puede ser que no lo haya conocido. Porque hasta que nosotros no tenemos esa conexión personal e íntima con Jesucristo, no vamos a experimentar lo que es el amor. Ese amor por el cual nosotros podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hablamos de la paz, pero el amor en nuestros corazones es medicina para nuestra alma. ¿Saben por qué? Porque incluso cuando habla y dice que de estos 3, o sea, de la fe, la esperanza y el amor, dice que ¿cuál es el mayor? El amor. El amor es mayor que la fe y la esperanza. Y fíjense que la fe y la esperanza son básicos para nuestra alma, para nuestras emociones. ¿Por qué? ¿Cuál es el antídoto para la ansiedad? La fe, la esperanza, porque el que le invade y queda subyugado ante la ansiedad es porque ha perdido la esperanza. Puede ser porque su fe se haya debilitado. Pero por eso estos aspectos, estos dones del Espíritu, que son espirituales, valga la redundancia, deben de gobernar por encima de nuestras emociones. Entonces, no puede ser, y miren, es más fácil decirlo que vivirlo, porque nosotros pensamos que lo que vemos tiene mayor precedencia que lo que creemos o que lo que tenemos en el espíritu. Entonces, ¿qué es necesario que suceda? Nosotros debemos de madurar, pero no solamente madurar en cuanto a nuestras capacidades regulares, en cuanto a nuestras emociones. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño.
Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Así que no solamente por la edad nosotros vamos a poder tener la madurez o el entrenamiento de nuestra alma para poder lidiar con las emociones. Porque fíjense que estos problemas mentales de los que hablan los datos, las estadísticas, se refieren en su mayoría a personas adultas. Entonces, no es un asunto solo de que cuando yo crezca y me haga mayor de edad, necesariamente voy a tener la madurez para poder lidiar con mis emociones. No necesariamente. Porque esto tiene que ser fruto de algo intencional. Y vamos luego a hablar acerca de cómo nosotros vamos a trabajar con esto. Y miren, lo primero que tiene que suceder es que nuestra mirada tiene que estar en las cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En el Salmo 62:5 dice que todo mi ser espera en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Cuando yo le digo a mi ser, tranquilo, tranquilo, paz, paz, calma. Yo pienso que eso es mejor tal vez que contar hasta 10, porque después de 10 han pasado 10 segundos, pero usted está igualito. Entonces, David le hablaba a su alma. David le decía, bendice, alma mía, al Señor. Y primero el alma, y después le dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Pero antes incluso que su boca pronunciara alabanza, ya su alma tenía que sujetarse a la orden que David le daba. Le decía a David, Davidcito, hombre, cógelo suave. Ten paz, paz. Reconoce que sobre todo está Dios y Él gobierna en todo tu ser. Así que paz. Y dice, y la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, miren qué hace. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos de acudir a la palabra para que la palabra pueda dividir las cosas del alma y nosotros podamos identificar los problemas que son del alma. Miren, todos nosotros, sin duda alguna, y no los conozco a todos al punto que lo pueda decir porque los conozco, lo digo porque es naturaleza humana, todos nosotros tenemos algún tipo de frustración o trauma o decepción o desilusión o el fruto de expectativas más allá de lo real que ha causado en nosotros alguna herida en nuestra alma. ¿O hay alguien aquí que no haya sufrido alguna vez de algo de eso? ¿Que no tenga una herida en su alma? Por supuesto que no. Todos, sin excepción, estamos expuestos a ello. Porque incluso desde niño, dependiendo de cómo yo maneje mis emociones, tal vez que duraron más tiempo del debido para satisfacer una necesidad, resulta en una situación que luego tiene consecuencias. Entonces, por eso es que nosotros debemos de fortalecer nuestro hombre interior. Entonces, en el Salmo 103, donde dice David a sí mismo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, me llama mucho la atención que él dice, en el versículo 3, dice, el que sana todas tus dolencias. Y les voy a hacer una pregunta aquí. Si él le está hablando al alma, ¿de qué tipo de dolencias está hablando?
Está hablando de esas, precisamente esas heridas a las cuales hacíamos referencia ahora. Él puede sanar. ¿Por qué? Porque miren que justo antes de eso, Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que cuando nosotros conocemos, entendemos, comprendemos el amor por el cual hemos sido perdonados, entonces somos capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Somos capaces de perdonar a aquellos que nos han desilusionado. ¿Y usted sabe qué pasa? Que a veces nosotros pensamos que la raíz del problema es el otro, pero la raíz del problema está en mí, porque yo he permitido que la semilla de la amargura germine y se expanda, y no la hemos sanado con el perdón. Entonces, si nosotros no somos intencionales, señores, al primero que le conviene perdonar es a mí. Y usted dirá, ay, pero que mira, yo lo perdoné, pero míralo a él que bien está allá, él me ofendió y ni está pensando en eso. Pues precisamente, no sufra dos veces. Al que le conviene perdonar es a mí, porque voy a ser sano. Y yo necesito ser sano. Entonces, eso se da previo a que el Señor sana todas tus dolencias. Y miren, mis hermanos, yo no sé si ustedes ha experimentado algún momento en su vida que a usted le duele el alma. Eso puede sonar como una exageración, así, pero es cierto. Hay acontecimientos, hay frustraciones, hay eventos en nuestras vidas en que nos duele el alma. Miren, a mí me pasó algo increíblemente, para mí fue un momento como en el que me llamó mucho la atención. Justo ayer, en el momento en el cual se estaba pasando en vivo a través de las redes, el servicio memorial de nuestro amadísimo hermano Brainer, que no sé si todos saben que partió con el Señor. En ese mismo momento, también estábamos viendo en vivo una boda de también unos hermanos muy amados. Y yo tenía en el iPad, en el celular tenía el servicio memorial y en el iPad tenía la boda. Y yo miraba a uno y el corazón se me compungía. Y miraba a la otra y yo decía, es momento de celebrar. Y entonces usted dice, ¿y qué hago con este sancocho de emociones? ¿Sabe qué? Las emociones tienen su rol en nuestras vidas. Las emociones debemos gobernar sobre ellas, pero no necesariamente reprimirlas del todo. Porque cada emoción está puesta por Dios para un fin. Aún la ira, aún el desagrado. Y usted dice, pero ¿cómo así? Claro, porque si tú no tuvieras ese sentimiento de desagrado, hay cosas malas a las cuales tú te apegarías. Entonces, si tú suprimes el desagrado, por ejemplo, el asco, te puedes contaminar. Lo mismo con la ira. Señores, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira tiene también un espacio. Pero ahora bien, lo que no puede es gobernar sobre nuestro ser. Porque en el momento que eso sucede, estamos actuando de una manera carnal. En el hombre carnal gobierna la ira. Cuando usted ve a una persona que no es capaz de controlar su ira, entonces hay un problema. Puede ser carnalidad, puede ser otra cosa. Pero miren, a mí me llama mucho la atención, hablando acerca de esto, recuerdo una ocasión en la cual estábamos en un cumpleaños, mi amado hijo tenía probablemente como 5 años de edad. Y ustedes saben que los muchachos en ese ambiente como que se pasan de contento a veces. Y después de varias advertencias, yo le digo, vamos allí,
Vamos al carro. Y yo con mi ambiente de celebración de cumpleaños le di una pela. Lo bonito es que yo ni me alteré. Yo no sé si seré frío, no creo que sea frío, yo soy muy emocional. Pero yo sé dar pelas así como estoy así ahora mismo. Y yo no estoy diciendo que lo haga con mucha regularidad. Gracias a Dios que no. Fueron cosas muy, muy del momento. Pero a mí me llama la atención porque, por ejemplo, eso es tal vez un don o una capacidad que no todo el mundo ha desarrollado. Es como cuando tú eres capaz de corregir sin dejar que tu alma se lleve de la emoción de lo que tú quieres hacer. Y no se trata de hipocresía. No se trata, porque yo no siempre debo reflejar todas las emociones que yo estoy sintiendo por dentro. O sea, yo siento ira, pero si yo comunico y transmito mi ira, te estoy contaminando con mi ira. O sea, yo puedo tener ese sentimiento por dentro, pero yo tengo que controlarlo de acuerdo para que no cause un daño más allá. No sé si me doy a entender. Y yo con esto les estoy diciendo, todo esto es fácil. Ay, no. Porque yo estoy diciendo esto, pero ahorita vengo ahí y me doy un estrellón y cuando usted viene a ver, suelto el micrófono por ahí volando. No lo sé. O sea, es más fácil decirlo, pero por eso, ¿sabe por qué yo se lo digo? Porque tenemos que entrenar a nuestra alma. Y nosotros debemos de estar conscientes acerca de nuestras emociones. Entonces, ¿para qué y cuáles son los objetivos de este entrenamiento de nuestra alma? Vamos a citarlos. Pero antes de ello, nosotros tenemos que entender dos cosas. Lo primero es que Dios es nuestro Padre. Y esto tiene un impacto mucho mayor de lo que parece en nuestras emociones. ¿Usted sabe por qué? Porque si no tenemos esta identidad claramente definida en nosotros, nosotros vamos a perecer ante la ansiedad que vive el mundo por las cosas. Segundo, nosotros debemos de recibir el reposo que viene de Dios. Y ese reposo va en dirección opuesta de lo que es el afán y la ansiedad. Otro también aspecto que debemos de tomar en cuenta es que Dios nos llama a ser pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Es alguien que lleva paz. Es alguien que en medio de una circunstancia es capaz de llevar paz. Propóngase ser un pacificador, porque dice que a ellos se le llama hijos de Dios. El segundo aspecto a tomar en cuenta es lo que es el dominio propio. El dominio propio es una manifestación del Espíritu. O sea, el Espíritu nos da la capacidad de nosotros poder dominar sobre nuestras emociones. Y dice, en nuestra alma, por la obra del Espíritu Santo, esto tiene que abundar. Y esto es uno de esos frutos del Espíritu que tienen que estar por encima de nuestras emociones, como son el amor, como ustedes mencionaban ahorita, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, también conocida como dominio propio. Tercero, recuerden, como el apóstol nos ha estado enseñando, acerca del contentamiento. No voy a profundizar ahí porque hemos sido enseñados de una manera muy eficiente en ello. Ahora, ¿qué es lo opuesto a todo esto? ¿Cuáles son las manifestaciones de cuando la carne es la que está gobernando sobre nuestras emociones? Bueno, lo dice en Gálatas 5, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Voy rápido porque eso está escrito ahí. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cómo entrenaremos a nuestra alma? Lo primero es por el Espíritu. Por el Espíritu nosotros debemos de gestionar, o en otras palabras, administrar a nuestra alma. Y yo les digo algo, nosotros, dice la palabra, que reinaremos con Él cuando Él venga, pero si yo no soy capaz de gobernarme ni a mí mismo, ¿de qué naciones es que estamos soñando? O sea, ¿cómo yo voy a gobernar a otro cuando yo no soy capaz de gobernarme a mí mismo y de poner a mi alma en cintura? De nuevo, más fácil decirlo que vivirlo, ¿eh? Pero se puede. ¿Por qué? Por el Espíritu. Y se los demuestro por lo que dice la palabra. Entonces, para que nosotros podamos gobernar, debemos de desarrollar la capacidad de identificar nuestras emociones. Porque hay un momento en el que puede ser que el miedo esté gobernando sobre nosotros. Y yo les digo algo, a mí me encanta alguien que dijo una vez, y me gustó la frase y siempre me acuerdo de ella, decía, si te da miedo, hazlo con miedo. Ah, ¿usted cree que es fácil? Está parado aquí. ¿Usted cree que da miedo? No miedo, porque no es un temor así, pero yo preferiría estar acostado en mi casa. Pero lo que yo siento no puede ser un impedimento para yo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Mis sentimientos, incluso una persona que actúa por sus sentimientos, ¿cómo se le conoce? Como un inmaduro o como una persona inconstante. Dice la palabra que en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Y a qué se refiere este doble ánimo? Que ahora tiene un ánimo de este tipo y ahorita tiene otro ánimo. Tiene doble ánimo. Entonces, y usted dirá, ajá, ¿y entonces qué hacemos? Dice también en Santiago que el hombre de doble ánimo debe purificar su corazón. Y eso es lo siguiente que debemos de hacer para nosotros poder entrenar a nuestro espíritu. Nosotros debemos de purificar nuestro corazón. Por ejemplo, si yo tengo un problema de ira, ¿cómo voy yo a lidiar con mi problema de ira? ¿Exponiéndome a aquello que me produce la ira? Pues claro que no. Pues claro que no, porque nosotros no debemos de tentar a nadie, menos a nosotros mismos. Entonces, en tercer lugar, debemos permitir que el Espíritu gobierne nuestra alma y todo nuestro ser. Y de Romanos 8 voy a leer algunos versículos porque el tiempo ha avanzado muy rápido. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Mis hermanos, si dejamos que nuestra carne, nuestra inclinación al mal, gobierne en nuestra mente, nuestro fin es muerte. Pero dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Volvemos al ejemplo de Riley, de la película de Intensamente. Si Riley hubiera tenido al Espíritu Santo gobernando en su mente y no sus emociones, la película no hubiera sido tan emocionante. Porque el Espíritu, ¿verdad?, hubiera traído paz y consuelo y gozo y amor, y la película probablemente no vende tanto. Pero en nosotros, que no queremos vivir una película, dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente. Y sigue diciendo, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, en cuarto lugar, debemos de vivir como hijos, no como huérfanos.
Aquí me voy a permitir leer varios versículos de Mateo 6, del 24 al 34, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Entonces, sigue diciendo, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y hago una pausa ahí. Eso le luce al que no tiene padre. Pero si yo tengo mi Padre Celestial que se ocupa de mí, señores, yo le voy a decir una cosa. Gracias a Dios que Él es bueno. Porque imagínense que su hijo le pregunta día y noche, 5 veces, le dice, papi, ¿y vamos a comer hoy? Y tú le dices, mi hijo, ¿y tú no comes todos los días? ¿Y cuál es tu preocupación? Porque si yo todos los días soy capaz de traer alimento a la mesa, entonces, ¿cuál es el show? Por eso yo digo que gracias a Dios que nuestro Padre en los cielos es paciente para con nosotros. Pero con nuestra ansiedad y afán, nosotros estamos poniendo en duda su poder, su amor por nosotros. Porque que de mí duden si yo soy responsable como padre para poder satisfacer las necesidades de mi familia, está bien, yo soy humano. Puedo perder mi trabajo, puede pasar algo. Pero de Dios, ay hombre, y Él no es el dueño del oro y de la plata. Y verdaderamente nos ha demostrado entregando a su propio Hijo que nos ama. Entonces, ¿se va Él a descuidar de mí? Me puedo yo descuidar de Él en mi relación con Él. Pero si yo soy hijo y tengo una relación con Él en la cual estoy en su voluntad, ¿me va Él a fallar? Que Él no falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si hasta aquí nos ha sido fiel, ¿usted cree que mañana usted se va a levantar y va a decir, ay, pues hoy Dios no es fiel? Claro que no. A veces nosotros confiamos más en nuestra propia habilidad o fuerza que en Dios. Así piensa un huérfano. Pero nosotros, usted y yo, tenemos Padre. Entonces, por eso dice el Señor, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Los problemas de mañana lunes los resolvemos, ¿usted sabe cuándo? El lunes, no el martes ni el domingo. El lunes resolvemos los del lunes. Quinto punto, para nuestro entrenamiento, busque la paz, procure la paz, sígala. Cuando dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sexto, la palabra. La palabra es medicina. Tenemos que alimentarnos de lo que hace bien a nuestra alma. Dice en Filipenses 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, gócense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y dice en el versículo 6 de Filipenses, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Así, entiéndase, eso es un método, es un orden. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y escuchen esto, la solución para la ansiedad es la paz de Dios. Dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso nos dice el Señor. Que nuestro pensamiento esté gobernado por el Espíritu y lleno de la palabra de Dios. Que los versículos nos salten así en nuestra mente, porque el Espíritu nos recuerda todas las cosas. Y saben que hay algo más que nosotros necesitamos, y este es el último. Nosotros tenemos que entrenar a nuestra alma para recibir sanidad. Muchas veces nos rebelamos a recibir sanidad, porque cuando nosotros nos negamos a perdonar, nos estamos negando a recibir la sanidad para nuestras heridas, para las heridas de nuestra alma. Y esto no lo vamos a posponer. Mañana lidiamos con los problemas del lunes, pero hoy vamos a atender los asuntos, las heridas que nosotros tenemos en nuestra alma.